Mientras la mañana comienza a abrirse paso entre las calles todavía húmedas de la colonia, hay una sensación difícil de explicar que se instala en cada rincón, como si el aire mismo estuviera cargado de una verdad que ya no puede seguir escondiéndose. No es un día cualquiera, y quienes habitan ese mundo lo perciben incluso antes de saber exactamente por qué. En la casa de los Salazar, el silencio pesa más que cualquier discusión. Miguel camina de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto, con la mente atrapada en las palabras que escuchó la noche anterior de labios de don Agustín. Cada paso que da parece acercarlo más a una verdad que no desea enfrentar, pero de la que ya no puede escapar. Por su parte, Nieves observa a su hijo con una mezcla de miedo y determinación que le oprime el pecho. Durante años ha vivido bajo el peso de un secreto que justificó en su mente como un acto de compasión, como una decisión inevitable en circunstancias extremas. Sin embargo, ahora que ese pasado ha salido a la superficie, comprende que no existe forma de explicarlo sin destruirlo todo. Justo en ese momento, Mabel entra en la estancia con el gesto tenso, percibiendo de inmediato que algo se ha quebrado entre ellos. No necesita palabras para intuir que su familia está a punto de cruzar un punto sin retorno. Su mirada pasa de su hermano a su madre, buscando respuestas que nadie parece dispuesto a dar. Finalmente, Miguel rompe el silencio con una voz que no le pertenece del todo, cargada de incredulidad y decepción contenida. No formula una pregunta concreta, sino que lanza al aire el peso de lo que ha descubierto, obligando a Nieves a enfrentarse a aquello que tanto tiempo intentó enterrar. Nieves, al sentir que ya no hay salida posible, decide hablar. Pero antes de que las palabras salgan de su boca, algo dentro de ella se rompe definitivamente. No es solo el miedo a ser juzgada, sino la certeza de que, después de ese momento, dejará de ser la madre que sus hijos creían conocer. Con una voz baja, casi irreconocible, empieza a reconstruir los hechos que la han perseguido durante años. No intenta justificarse con grandes discursos, sino que describe con una crudeza que desarma cada detalle de aquellas decisiones que tomó cuando la vida de otros dependía de su voluntad. Habla de dolor, de enfermedades irreversibles, de miradas suplicantes, y de la línea invisible que cruzó creyendo hacer lo correcto. A su vez, Miguel escucha en silencio, pero cada palabra parece clavarse en él con una fuerza devastadora. No es solo el contenido de la confesión lo que lo hiere, sino el descubrimiento de que la persona que más admiraba ha vivido escondiendo algo tan oscuro. Su rostro se endurece poco a poco, como si necesitara construir una barrera para no derrumbarse. Sin embargo, es Mabel quien reacciona con mayor violencia emocional. Mientras su madre continúa hablando, ella siente que cada frase destruye un recuerdo, una imagen, una certeza sobre su infancia y su identidad. De pronto, todo lo que creía sólido se convierte en una mentira. Cuando Nieves termina, el silencio que sigue es insoportable. Nadie se mueve, nadie respira con normalidad. Y entonces, Mabel estalla. No lo hace con calma ni con intención de comprender, sino con una furia que nace del dolor más profundo. Las palabras que pronuncia son duras, irreversibles, y atraviesan a su madre como un cuchillo. En ese instante, Nieves comprende que no ha perdido solo el respeto de su hija, sino algo mucho más esencial, el vínculo que las unía. Y aunque intenta acercarse, explicarse, buscar un resquicio de compasión, Mabel retrocede, incapaz de aceptar que la mujer que la crió sea capaz de algo que su mente no puede perdonar. Mientras tanto, lejos de allí, en la cantina, otro drama comienza a tomar forma. Salva regresa después de días de ausencia con la esperanza de encontrar al menos un lugar al que aferrarse, un espacio que aún conserve algo de estabilidad en medio del caos de su vida. Sin embargo, al abrir la puerta, se encuentra con una escena que lo paraliza. Todo está destruido, las mesas volcadas, las botellas rotas, el suelo cubierto de restos que hablan de una violencia reciente. No hay necesidad de testigos ni explicaciones, el mensaje es claro. Durante unos segundos, Salva permanece inmóvil, incapaz de reaccionar. No es solo la pérdida material lo que lo golpea, sino la confirmación de algo que siempre ha temido. Que su pasado, por mucho que intente dejarlo atrás, seguirá persiguiéndolo sin descanso. Poco después, Tasio aparece y, al ver el estado del lugar, intenta mantener una actitud práctica, animándolo a no rendirse, a recoger, a reconstruir. Pero Salva apenas escucha. Su mirada está perdida en un punto fijo, como si cada objeto roto fuera un reflejo de su propia historia. Por otra parte, en un escenario completamente distinto, la intimidad de Marta y Fina ofrece un contraste engañoso. Ambas despiertan juntas,
envueltas en una calma que parece ajena a los conflictos que sacuden el resto de la colonia. Durante unos instantes, todo es silencio y cercanía, una complicidad que no necesita palabras. Sin embargo, esa calma se resquebraja cuando Marta, impulsada por una mezcla de inseguridad y curiosidad, menciona el pasado de Fina en Argentina, específicamente su relación con Bianca. El ambiente cambia de inmediato. Lo que era ternura se convierte en tensión contenida. Fina percibe en la insistencia de Marta algo más que una simple curiosidad. Una necesidad de compararse, de medir lo que siente, de asegurarse de que no es una opción pasajera. Aunque intenta responder con serenidad, el peso de ese pasado reaparece con una intensidad inesperada. Y en ese momento, ambas comprenden que su relación, por más fuerte que parezca, está lejos de ser sencilla. Mientras tanto, en la fábrica, Andrés se mueve con la urgencia de quien sabe que el tiempo juega en su contra. La información que ha obtenido sobre Hugo Brossard no solo confirma sus sospechas, sino que revela la magnitud del peligro al que se enfrentan. Al compartir sus hallazgos con su familia, no busca generar miedo, sino conciencia. Sin embargo, es inevitable que sus palabras despierten una inquietud que nadie logra ocultar. La posibilidad de perder la empresa ya no es una amenaza lejana, sino una realidad cada vez más tangible. En paralelo, Pablo comienza a trazar su propio plan, impulsado por la necesidad de proteger a quienes aún considera su familia. La situación de Nieves lo conmueve profundamente, no solo por el dolor evidente, sino por la soledad en la que ha quedado tras su confesión. Esa empatía lo lleva a plantear una idea que, aunque arriesgada, representa una salida: marcharse a Tánger, empezar de cero lejos de los juicios, de las miradas, de todo aquello que ahora los asfixia. Cuando se lo propone a Nieves, ella duda, no porque no desee escapar, sino porque sabe que huir no borrará lo que ha hecho ni reparará el daño causado. Aún así, la posibilidad de alejarse de ese entorno hostil empieza a parecerle una opción real. Sin embargo, cuando Pablo comparte la idea con sus hijos, la respuesta es inmediata y contundente. Ninguno está dispuesto a abandonar su vida, su tierra, su identidad. Esa negativa no solo rompe el plan, sino que obliga a Nieves a enfrentarse a una verdad aún más dolorosa: está sola. En otro punto de la colonia, Gabriel comienza a perfilar su propio futuro con una claridad que sorprende incluso a quienes lo conocen bien. La propuesta de trasladarse a Tánger no le resulta atractiva, no encaja con sus ambiciones ni con la imagen que tiene de sí mismo. Por el contrario, París representa todo lo que desea: prestigio, poder, distancia de un entorno que empieza a volverse incómodo. Pero para alcanzar ese objetivo, está dispuesto a utilizar cualquier recurso, incluso amenazar con revelar los secretos más oscuros de Brossard. Esa determinación lo lleva a un enfrentamiento directo con Félix, en el que deja claro que no aceptará un destino impuesto. No se trata solo de una decisión profesional, sino de una afirmación de control, de dominio sobre su propio camino. Finalmente, cuando comparte su plan con Begoña, la reacción de ella es inmediata. No es solo desacuerdo, sino una mezcla de rabia y decepción. Siente que, una vez más, Gabriel toma decisiones sin tener en cuenta a nadie más, guiado únicamente por sus propios intereses. A pesar de sus argumentos, de sus intentos por hacerlo reconsiderar, Gabriel permanece firme. Para él, el futuro ya está decidido, y en esa decisión no hay espacio para dudas, ni para concesiones, ni siquiera para el amor. Y así, mientras el día llega a su fin, cada personaje queda atrapado en su propia encrucijada. Nieves enfrenta el rechazo de sus hijos, Salva se hunde en la desesperación, Marta y Fina descubren nuevas grietas en su relación, y Gabriel da el primer paso hacia un futuro que podría cambiarlo todo. Pero lo que ninguno de ellos sabe aún es que esas decisiones, aparentemente individuales, están a punto de entrelazarse de una manera que hará imposible cualquier vuelta atrás. Porque en este mundo, cada verdad revelada tiene un precio, y algunos ya han empezado a pagarlo. Mientras la tarde se desliza lentamente hacia una penumbra cargada de incertidumbre, las consecuencias de la confesión de Nieves comienzan a extenderse como una grieta invisible que atraviesa cada rincón de la colonia. No es solo una verdad revelada, sino una herida abierta que afecta a todos los que, de una forma u otra, dependen de ese frágil equilibrio familiar. En casa de los Salazar, el ambiente se ha vuelto irrespirable. Miguel permanece encerrado en sí mismo, sentado frente a la mesa sin tocar la comida, como si cualquier gesto cotidiano fuera una traición a lo que acaba de descubrir.
Sus pensamientos giran sin descanso alrededor de una misma idea: cómo reconciliar la imagen de su madre con la mujer que ahora cree conocer. Por su parte, Nieves intenta mantenerse firme, pero cada movimiento suyo delata el peso de la culpa. Recorre la casa como una sombra, evitando el contacto visual, consciente de que cualquier palabra podría empeorar aún más la situación. Ha perdido el derecho a justificarse, y lo sabe. Sin embargo, la reacción de Mabel no da tregua. A diferencia de su hermano, que se refugia en el silencio, ella necesita expulsar el dolor hacia afuera. Su mirada hacia su madre ya no contiene ni un rastro de afecto, solo una mezcla de indignación y repulsión que transforma cada encuentro en una confrontación inevitable. Al cabo de un momento, Mabel rompe nuevamente el silencio con palabras que ya no buscan respuestas, sino marcar una distancia definitiva. No grita por impulso, sino desde una convicción dolorosa. No puede aceptar que el amor de su madre haya sido capaz de justificar algo que, para ella, no tiene perdón posible. Esa ruptura no solo afecta a Nieves, sino que desestabiliza completamente a Miguel. Él intenta intervenir, mediar, encontrar un punto de equilibrio, pero pronto comprende que no hay terreno común posible. La familia que conocía ha dejado de existir, y lo único que queda es decidir qué hacer con los restos. Mientras tanto, en la cantina, el sonido de los objetos siendo recogidos rompe el silencio que dejó la destrucción. Salva y Tasio trabajan codo con codo, pero el contraste entre ambos es evidente. Tasio intenta mantener una actitud práctica, centrado en reconstruir lo material, mientras que Salva parece atrapado en un lugar del que no puede salir. Cada botella rota, cada mesa volteada, le recuerda que su pasado no es algo que pueda enterrar simplemente cambiando de vida. Hay una resignación amarga en su forma de moverse, como si ya hubiera aceptado que todo lo que intenta construir está condenado a caer tarde o temprano. Poco después, Mabel aparece en la cantina, todavía arrastrando el impacto de lo ocurrido en su casa. Al ver a Salva en ese estado, intenta acercarse desde un lugar de comprensión, como si el dolor compartido pudiera convertirse en un punto de conexión. Sin embargo, Salva reacciona de forma inesperada. No solo rechaza su ayuda, sino que levanta una barrera aún más alta entre ellos. En su mente, Mabel representa todo aquello que él quiere evitar. Vínculos que pueden convertirse en debilidad, emociones que pueden ser utilizadas en su contra. Ese rechazo golpea a Mabel con una fuerza inesperada. No solo ha perdido a su madre, sino que también empieza a perder el único espacio donde podía sentirse útil. Y aunque intenta mantenerse firme, en su interior comienza a formarse una sensación de abandono que la desborda. A su vez, Tasio observa la escena con una mezcla de preocupación y frustración. Sabe que Salva está tomando decisiones desde el miedo, pero también entiende que hay heridas que no pueden cerrarse con simples palabras de ánimo. Aún así, decide no intervenir, consciente de que a veces cada persona necesita tocar fondo para poder reconstruirse. En paralelo, la tensión en la relación entre Marta y Fina continúa creciendo, aunque de forma más silenciosa. Después del momento incómodo de la mañana, ambas intentan retomar la normalidad, pero algo ha cambiado de manera irreversible. Marta, acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida, se siente desorientada ante la intensidad de lo que siente por Fina. La mención de Bianca no fue casual, sino el reflejo de una inseguridad que no sabe cómo gestionar. Necesita certezas, pero la relación que ha comenzado no se las ofrece. Fina, por su parte, percibe esa necesidad como una presión. Para ella, el amor no puede construirse desde la comparación ni desde la exigencia de explicaciones constantes. Ha vivido demasiado tiempo luchando contra juicios externos como para aceptar ahora cuestionamientos internos. Así, sin grandes discusiones, entre gestos y silencios, ambas empiezan a entender que lo que tienen es real, pero también frágil. Y esa fragilidad, lejos de debilitarlas, las obliga a enfrentarse a sí mismas de una forma que ninguna esperaba. Mientras tanto, en el despacho de la fábrica, Andrés continúa analizando la información sobre Brossard con una concentración casi obsesiva. Cada documento, cada detalle, confirma que están ante un enemigo mucho más peligroso de lo que imaginaban. No se trata solo de una operación comercial, sino de una estrategia calculada para absorber completamente Perfumerías de la Reina. Y lo más inquietante es que no están solos en esa batalla. Hay intereses ocultos, alianzas que aún no han salido a la luz. Cuando comparte sus conclusiones con Damián, el impacto es inmediato. El patriarca intenta mantener la calma,
pero en su mirada se refleja una preocupación que ya no puede ocultar. Sabe que cualquier decisión en este punto puede marcar el destino de toda la familia. En ese contexto, la actitud de Gabriel se vuelve aún más desconcertante. Mientras todos buscan soluciones para salvar la empresa, él parece centrado únicamente en su propio futuro. Su negativa a ir a Tánger no es una cuestión logística, sino una declaración de intenciones. Para Gabriel, el verdadero objetivo está en París. Allí ve la oportunidad de reinventarse, de alejarse de un entorno que empieza a resultarle incómodo y de posicionarse en un nivel superior. Pero para lograrlo, está dispuesto a jugar una carta peligrosa. Durante su enfrentamiento con Félix, deja claro que no teme exponer los secretos de Brossard si no obtiene lo que quiere. Esa amenaza no solo demuestra su ambición, sino también su capacidad para moverse en terrenos donde la lealtad es solo una herramienta más. Félix, acostumbrado a manejar situaciones complejas, percibe inmediatamente el riesgo. Gabriel ya no es un simple intermediario, sino un factor impredecible que puede alterar todo el equilibrio de poder. Y eso lo convierte en alguien peligroso incluso para sus propios aliados. Por otra parte, Pablo continúa intentando convencer a Nieves de que huir es la mejor opción. No lo hace desde la desesperación, sino desde una lógica que para él resulta evidente. Quedarse solo traerá más dolor, más juicio, más aislamiento. Nieves escucha, reflexiona, duda. La idea de empezar de nuevo en otro lugar tiene un atractivo evidente, pero también implica abandonar todo lo que ha sido su vida. Y lo más difícil de aceptar es que esa huida no le devolverá a sus hijos. Cuando finalmente se atreve a plantear la posibilidad frente a Miguel y Mabel, la respuesta es tan contundente como dolorosa. Ninguno está dispuesto a seguirla. No es solo una cuestión de arraigo, sino de principios. Para ellos, marcharse significaría aceptar lo ocurrido sin enfrentarlo, sin asumir las consecuencias. Y en ese rechazo, Nieves comprende que no solo ha perdido su confianza, sino también su capacidad de protegerlos. En otro punto de la historia, Federico intenta reparar un vínculo que el tiempo y las circunstancias han deteriorado profundamente. Su visita a Eduardo no es casual, sino el resultado de una necesidad interna de cerrar heridas del pasado. Se presenta con humildad, dispuesto a pedir perdón, a reconocer sus errores. Durante unos momentos, parece que la conversación avanza hacia un entendimiento, hacia la posibilidad de reconstruir algo que una vez fue importante. Sin embargo, cuando Eduardo propone retomar la relación, Federico se detiene. No porque no lo desee, sino porque entiende que hay cosas que no pueden recuperarse sin arrastrar el peso de lo que ocurrió. Esa decisión, aunque dolorosa, refleja una madurez que contrasta con otros conflictos de la historia. No todo se resuelve con reconciliaciones, y a veces aceptar la pérdida es la única forma de seguir adelante. Finalmente, al caer la noche, Gabriel busca a Begoña para comunicarle su decisión definitiva. No lo hace desde la duda, sino desde una convicción que no deja espacio para el diálogo. Le habla de París, de oportunidades, de futuro, pero en sus palabras no hay lugar para lo que ella siente. Es un discurso construido desde la ambición, no desde el amor. Begoña escucha, intenta razonar, hacerle ver que sus decisiones afectan a más personas de las que está dispuesto a reconocer. Pero pronto comprende que está hablando con alguien que ya ha tomado su camino. En ese instante, algo dentro de ella cambia. No es solo decepción, sino una toma de conciencia. Gabriel no es el hombre que creyó, o tal vez nunca lo fue. Y por primera vez, se permite aceptar esa realidad sin intentar justificarla. Así, mientras la noche envuelve la colonia, cada personaje queda un poco más lejos de lo que fue y un poco más cerca de lo que está destinado a ser. Las decisiones ya han sido tomadas, las palabras ya han sido dichas. Y en ese silencio que sigue a la tormenta, se empieza a intuir que lo peor aún está por llegar. Porque cuando las verdades salen a la luz, no solo destruyen el pasado, sino que también condicionan todo lo que vendrá después. Mientras la noche avanza y el silencio comienza a adueñarse de la colonia, las decisiones que cada uno ha tomado durante el día empiezan a mostrar sus verdaderas consecuencias. No hay marcha atrás, y lo que parecía un simple conflicto familiar se transforma lentamente en una cadena de acontecimientos que amenaza con arrastrarlo todo. En casa de los Salazar, la distancia entre Nieves y sus hijos se ha convertido en un abismo imposible de ignorar. Miguel intenta mantener una apariencia de control, pero por dentro se siente completamente desbordado. Cada recuerdo de su infancia, cada gesto de su madre, ahora está teñido por una duda que no sabe cómo resolver.
Por su parte, Nieves permanece en la penumbra de su habitación, incapaz de dormir. No llora, no grita, no busca consuelo. Se limita a observar sus propias manos, como si en ellas aún quedara el peso de aquellas decisiones que marcaron su vida. Por primera vez, se permite aceptar que tal vez no hubo una forma correcta de actuar, que el dolor que quiso aliviar terminó generando uno aún mayor. Al cabo de un momento, escucha pasos en el pasillo. Cree que es Miguel, que ha venido a hablar, a intentar reconstruir algo de lo que se ha roto. Pero cuando la puerta se abre, es Mabel quien aparece, con una mirada fría que no deja lugar a la esperanza. No hay gritos esta vez, ni reproches impulsivos, solo palabras medidas, pronunciadas con una claridad que resulta aún más dolorosa. Mabel no busca entender, sino marcar un límite definitivo. Necesita protegerse, separarse de aquello que considera inaceptable. Esa conversación, breve pero contundente, termina de romper lo que quedaba del vínculo entre madre e hija. Cuando Mabel se marcha, Nieves no intenta detenerla. Sabe que cualquier intento sería inútil. Lo único que puede hacer es asumir el vacío que queda. Mientras tanto, en la cantina, la tensión entre Salva y Mabel alcanza un punto crítico. Después del rechazo inicial, ella regresa con la intención de no rendirse, de demostrar que aún hay algo que merece la pena salvar. Sin embargo, Salva ya ha tomado su decisión. No se trata solo de protegerse a sí mismo, sino de cortar cualquier lazo que pueda convertirse en una debilidad. Su forma de hablar es más dura que nunca, casi cruel, como si necesitara herir para asegurarse de que no habrá vuelta atrás. Mabel, que ya viene emocionalmente devastada por lo ocurrido con su madre, no puede soportar un nuevo golpe. Durante unos segundos, parece que va a responder, que va a enfrentarlo con la misma intensidad. Pero finalmente se detiene, comprende que insistir solo prolongaría el sufrimiento. Se da la vuelta sin decir nada más, y ese silencio pesa más que cualquier discusión. Salva la observa marcharse, y aunque intenta convencerse de que ha hecho lo correcto, algo en su interior se resquebraja. Porque alejarla no le ha traído paz, solo una soledad aún más profunda. A su vez, Tasio, testigo de toda la escena, se queda inmóvil, incapaz de intervenir. Entiende las razones de Salva, pero también ve el daño que está causando. En su mente surge una idea incómoda. A veces, el miedo a perder puede llevar a destruir aquello que más importa. En paralelo, la situación en la fábrica se vuelve cada vez más delicada. Andrés, lejos de detenerse, intensifica su investigación sobre Brossard. Cada nueva información que encuentra confirma que no se trata de una simple negociación empresarial, sino de un plan cuidadosamente diseñado para absorber completamente la empresa. Esa certeza lo lleva a actuar con mayor determinación. No puede permitirse dudar ni retrasarse. Sabe que cualquier paso en falso podría ser definitivo. Sin embargo, también es consciente de que no todos en su entorno comparten su urgencia. Cuando intenta involucrar a otros miembros de la familia, se encuentra con resistencias, dudas, intereses contrapuestos. No todos están dispuestos a arriesgar lo poco que queda por una batalla que parece perdida de antemano. Mientras tanto, Damián comienza a sentir el peso de las decisiones tomadas. Aunque intenta mantenerse firme, hay momentos en los que la duda lo invade por completo. Se pregunta si realmente ha elegido el mal menor o si, por el contrario, ha precipitado la caída de todo lo que quería proteger. Esa incertidumbre se refleja en su relación con Andrés. Aunque ambos comparten el mismo objetivo, sus formas de enfrentarlos son distintas. Andrés actúa desde la convicción, mientras que Damián lo hace desde el miedo. Esa diferencia, sutil pero constante, empieza a generar una tensión que podría convertirse en un conflicto abierto en cualquier momento. Por otro lado, la relación entre Marta y Fina entra en una fase más introspectiva. Después de la conversación sobre Bianca, ambas sienten la necesidad de replantearse lo que están construyendo. No hay reproches directos, pero sí una distancia emocional que se hace evidente en pequeños gestos, en silencios prolongados, en miradas que ya no buscan la misma complicidad. Marta, acostumbrada a tener el control, se enfrenta a una situación que no puede manejar con lógica. El amor, en este caso, no responde a sus esquemas, y eso la desestabiliza profundamente. Fina, en cambio, intenta mantenerse fiel a sí misma. No quiere que su pasado se convierta en una carga constante, ni que su relación actual esté condicionada por comparaciones. Para ella, el presente debería ser suficiente. Sin embargo, ambas comprenden que ese equilibrio es más frágil de lo que parecía, y que necesitarán algo más que sentimientos para sostenerlo.
Mientras tanto, Gabriel continúa avanzando en su propio camino, cada vez más alejado del resto. Su decisión de apostar por París no es solo una cuestión profesional, sino una forma de reafirmar su identidad, de demostrar que no depende de nadie. Sin embargo, esa seguridad exterior esconde una inquietud creciente. Sabe que su posición es más vulnerable de lo que aparenta, y que cualquier error podría costarle todo. Su enfrentamiento con Félix no ha sido un simple desacuerdo, sino una advertencia. En el mundo en el que se mueve, las amenazas no se hacen en vano. Y aunque intenta convencerse de que tiene el control, en el fondo empieza a percibir que está entrando en un terreno peligroso. Esa tensión se refleja también en su relación con Begoña. Después de la conversación sobre su futuro, la distancia entre ambos se vuelve evidente. Ya no hay espacio para la complicidad, ni para la comprensión mutua. Begoña, por su parte, comienza a asumir una verdad incómoda. No puede cambiar a Gabriel. Durante mucho tiempo intentó entenderlo, justificar sus decisiones, encontrar razones que le permitieran seguir a su lado. Pero ahora comprende que esas razones ya no son suficientes, que seguir en esa dinámica solo la llevará a perderse a sí misma. Esa toma de conciencia no se traduce inmediatamente en una decisión, pero sí en un cambio interno profundo. Por primera vez, se plantea la posibilidad de elegir un camino distinto, aunque no sepa exactamente cuál. En otro punto de la historia, Pablo sigue intentando sostener a Nieves en medio de su caída. No lo hace desde el juicio, sino desde una empatía que nace de su propia experiencia. Sabe lo que es enfrentarse a errores que no tienen solución, a decisiones que no pueden deshacerse. Y por eso insiste en la idea de marcharse, de empezar de nuevo, de construir algo lejos de todo lo que ahora las consume. Sin embargo, cada vez es más evidente que esa opción no es viable. No solo por la negativa de los hijos, sino porque Nieves empieza a comprender que huir no le dará la paz que busca. Al contrario, la obligaría a vivir con una culpa aún mayor, sabiendo que dejó atrás a quienes más necesitaban entenderla, aunque no pudieran hacerlo. Así, poco a poco, comienza a aceptar que su camino pasa por quedarse, por enfrentar las consecuencias, por reconstruir su vida desde los escombros. Finalmente, cuando la noche vuelve a caer sobre la colonia, todos los personajes se encuentran en un punto de inflexión. Ninguno es el mismo que al inicio del día. Las relaciones han cambiado, las certezas se han desmoronado, y las decisiones tomadas empiezan a mostrar su verdadero alcance. En ese silencio cargado de tensión, hay una sensación compartida, aunque nadie la exprese en voz alta. Lo que está por venir no será una simple continuación de lo vivido, sino un giro que pondrá a prueba todo lo que creen ser. Porque cuando las máscaras caen y las verdades salen a la luz, lo que queda no es solo la realidad, sino la necesidad de enfrentarse a ella. Sin posibilidad de volver atrás. Mientras la noche se instala definitivamente sobre la colonia, una calma engañosa cubre cada rincón, como si el mundo intentara ofrecer un respiro antes de que todo termine de romperse. Sin embargo, bajo esa aparente quietud, las emociones siguen agitándose con una intensidad que nadie logra contener. En casa de los Salazar, Nieves permanece sentada en la oscuridad, sin encender una sola luz, como si quisiera desaparecer junto con las sombras. El silencio que la rodea no es paz, sino ausencia. La ausencia de las voces de sus hijos, de los gestos cotidianos que antes llenaban el espacio de vida. Por primera vez, se enfrenta a una realidad que no puede modificar. No hay explicación que valga, ni gesto que repare lo que ha hecho. La palabra, madre, que durante tanto tiempo fue su identidad, ahora se le presenta como un eco vacío, despojado de significado. A su vez, Miguel se debate en una lucha interna que lo desgasta por completo. Intenta comprender, intenta recordar a su madre más allá de la confesión, pero cada vez que lo hace, la imagen se distorsiona. Ya no sabe si el amor que siente es suficiente para aceptar lo que ha descubierto. Esa duda lo paraliza, lo deja suspendido en un estado en el que no puede avanzar ni retroceder. Y lo peor de todo es que empieza a entender que no existe una respuesta correcta, solo decisiones que marcarán el resto de su vida. Por su parte, Mabel ha optado por un camino distinto. Ha transformado su dolor en una determinación fría, casi impenetrable. Para ella, el rechazo no es solo una reacción emocional, sino una forma de protegerse, de no permitir que la culpa de su madre la arrastre consigo. Sin embargo, incluso en esa firmeza, hay grietas que comienzan a hacerse visibles. Porque por más que intente convencerse de lo contrario, sigue siendo su madre.
Y ese vínculo, por roto que esté, no desaparece sin dejar rastro. Mientras tanto, Pablo continúa siendo el único apoyo real de Nieves. Su presencia es discreta, casi silenciosa, pero constante. No intenta cambiar lo ocurrido ni minimizarlo, sino ofrecer una compañía que no juzga, que no exige. En uno de esos momentos de quietud compartida, vuelve a plantear la posibilidad de marcharse. No como una huida desesperada, sino como una oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde el pasado no tenga el mismo peso. Nieves lo escucha con atención, pero esta vez su respuesta es distinta. Ya no hay indecisión ni evasivas. Comprende que esa salida, aunque tentadora, no es la que necesita. Permanecer, enfrentar las consecuencias, aceptar el rechazo. Ese es el único camino posible. Esa decisión, lejos de traerle alivio, la enfrenta a un dolor más profundo. Porque quedarse significa convivir con la ausencia de sus hijos, con la mirada de quienes la juzgan, con la memoria de lo que hizo. En paralelo, en la cantina, Salva permanece solo, sentado entre los restos de lo que alguna vez fue su refugio. Ha dejado de recoger, de intentar reconstruir. Se limita a observar el espacio vacío, como si en él pudiera encontrar alguna respuesta. El rechazo a Mabel, que en su momento le pareció necesario, empieza a mostrar su verdadero impacto. No ha ganado libertad, ni tranquilidad, ni control. Solo ha añadido una pérdida más a una vida ya marcada por demasiadas ausencias. Al cabo de un rato, Tasio regresa, esta vez sin intentar animarlo. Se sienta a su lado, en silencio, respetando ese momento de introspección. A veces, comprende, la compañía no consiste en ofrecer soluciones, sino en aceptar la caída del otro sin intervenir. Ese silencio compartido, lejos de ser incómodo, se convierte en un pequeño refugio. No resuelve nada, pero permite que el dolor exista sin necesidad de ser explicado. Por otro lado, en la casa grande, la tensión alcanza un punto casi tangible. Damián se encuentra solo en su despacho, rodeado de documentos que ya no significan control, sino evidencia de sus errores. Cada hoja firmada es un recordatorio de cómo el miedo puede llevar a decisiones irreversibles. Durante años se creyó capaz de proteger a su familia a cualquier precio, pero ahora entiende que ese precio ha sido demasiado alto. Cuando Andrés entra en la estancia, el encuentro entre ambos está cargado de una intensidad contenida. No hay reproches inmediatos, pero tampoco hay cercanía. Es un diálogo entre dos hombres que comparten un mismo objetivo, pero que han llegado a él desde caminos opuestos. Andrés habla con claridad, sin agresividad, pero sin concesiones. Expone la situación de la fábrica, las implicaciones de lo que ha ocurrido, la necesidad de actuar con firmeza. No hay espacio para el miedo, no en ese momento. Damián escucha, y aunque no lo dice abiertamente, siente una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por la determinación de su hijo, dolor por saber que ha sido él quien lo ha llevado a esa situación. Esa conversación no resuelve el conflicto, pero establece una nueva dinámica. Andrés ya no es solo un heredero, sino una figura que está dispuesto a asumir el control, incluso si eso implica enfrentarse a su propio padre. Mientras tanto, Gabriel continúa avanzando en su propio juego, cada vez más aislado de los demás. Su decisión de apostar por París se consolida, pero con ella también crece una sensación de inquietud que no logra ignorar. Por primera vez, empieza a percibir que su estrategia no es tan sólida como creía. Las amenazas lanzadas, los movimientos calculados, todo eso empieza a volverse en su contra. En un entorno donde todos buscan proteger sus propios intereses, la lealtad es un recurso escaso. Su relación con Félix, en particular, entra en una fase de desconfianza abierta. Lo que antes era una colaboración basada en beneficios mutuos, ahora se convierte en una confrontación latente, en la que ambos saben que el otro puede ser un enemigo en cualquier momento. Esa tensión se traslada también a su relación con Begoña. La distancia emocional entre ambos se ha vuelto evidente, imposible de ignorar. Ya no hay intentos de acercamiento, ni siquiera discusiones significativas. Solo hay una aceptación silenciosa de que están en caminos distintos, y aunque ninguno lo verbaliza, ambos saben que ese distanciamiento es el preludio de una ruptura inevitable. Por su parte, Begoña atraviesa un proceso interno que la transforma de manera profunda. La decepción que siente hacia Gabriel no es solo personal, sino también simbólica. Representa la caída de una idea, de una esperanza que había depositado en él. Ese desencanto, lejos de debilitarla, comienza a fortalecerla. Por primera vez,
se permite cuestionar sus propias decisiones, reconocer sus errores, y plantearse un futuro en el que no dependa de las elecciones de otros. En ese proceso, su vínculo con Andrés adquiere una nueva dimensión. No se trata de retomar lo que hubo, sino de reconocer una conexión que sigue existiendo, aunque ambos intenten ignorarla. Finalmente, en la fábrica, Pablo enfrenta las consecuencias de su propio plan fallido. La negativa de sus hijos a marcharse no solo ha frustrado su intento de proteger a Nieves, sino que lo ha obligado a replantearse su papel en todo esto. Se da cuenta de que no puede salvar a nadie si esa persona no está dispuesta a salvarse a sí misma. Y en ese reconocimiento hay una mezcla de frustración y aceptación que lo deja en un lugar incómodo, pero necesario. Así, mientras la noche avanza hacia su punto más oscuro, cada personaje se encuentra más solo que nunca, enfrentando las decisiones que ha tomado y las que aún le quedan por tomar. El silencio ya no es una pausa, sino una advertencia, porque cuando todo parece detenerse, en realidad es cuando más cerca estamos de que algo estalle. Y en ese equilibrio frágil, donde cada vínculo está al borde de romperse, solo hace falta un último empujón para que todo se desmorone definitivamente, o para que, contra todo pronóstico, algo nuevo comience a construirse. Mientras el amanecer siguiente comienza a filtrarse tímidamente entre los tejados de la colonia, la sensación que queda tras la tormenta emocional no es de alivio, sino de una calma inquietante, de esas que anuncian que lo ocurrido no ha terminado, sino que apenas ha comenzado a mostrar sus consecuencias más profundas. En la casa de los Salazar, el silencio ya no es tenso, sino definitivo. Nieves recorre las habitaciones vacías con una lentitud casi ritual, como si cada paso fuera una despedida. No hay gritos, no hay reproches, porque ya no queda nadie que quiera escucharla. Las palabras dichas el día anterior han marcado un antes y un después imposible de revertir. La confesión que creyó necesaria para liberarse ha terminado por encerrarla en una soledad aún más asfixiante. Y por primera vez, no busca justificarse, ni encontrar razones. Solo acepta. Por su parte, Miguel ha tomado distancia, no solo física, sino emocional. Se mueve por la casa evitando cualquier contacto, como si el simple hecho de mirar a su madre pudiera obligarlo a tomar una decisión para la que aún no está preparado. En su interior, la lucha continúa, porque, a pesar de todo, sigue siendo su madre, pero ahora esa palabra ya no le da seguridad, sino vértigo. Cada recuerdo feliz se ve contaminado por la duda, por la pregunta constante de qué más pudo haber sido una mentira. Mabel, en cambio, ha cruzado un límite más claro. Su decisión de alejarse no es impulsiva, sino firme. Ha elegido protegerse, aunque eso implique romper completamente el vínculo que la unía a Nieves. Sin embargo, esa aparente fortaleza no está libre de dolor. Cuando sale de la casa y camina sin rumbo fijo, hay momentos en los que su paso vacila, en los que el peso emocional amenaza con derrumbarla. Pero sigue adelante, convencida de que no puede permitirse mirar atrás. Mientras tanto, Pablo observa desde la distancia cómo todo se desmorona. Ha intentado ofrecer soluciones, caminos alternativos, pero ahora entiende que hay situaciones que no pueden resolverse desde fuera. Se acerca a Nieves por última vez en ese contexto, no para convencerla de huir, sino para recordarle que no está completamente sola. Su presencia es discreta, casi invisible, pero constante, y aunque no puede reparar lo ocurrido, al menos evita que el vacío sea absoluto. En ese breve encuentro, no hay grandes palabras, solo una comprensión silenciosa, un reconocimiento mutuo de que hay errores que no tienen solución, pero sí consecuencias que deben ser enfrentadas con dignidad. En paralelo, en la cantina, Salva toma una decisión que marca el cierre de su propio conflicto interno. Después de horas de permanecer inmóvil, observando los restos de su vida, finalmente se levanta y comienza a ordenar. No lo hace con esperanza, ni con entusiasmo, sino con una determinación seca, casi automática. No se trata de reconstruir lo que tenía, sino de no dejar que la destrucción lo defina por completo. Sin embargo, en ese proceso, la ausencia de Mabel se hace evidente. Cada gesto que antes compartía con ella ahora se convierte en un recordatorio de lo que ha perdido. Y aunque intenta convencerse de que fue la decisión correcta, la duda comienza a instalarse. Tasio, que vuelve a observar desde la distancia, percibe ese cambio. No dice nada, pero entiende que el proceso de Salva apenas comienza. Reconstruir un lugar es fácil comparado con reconstruirse a uno mismo. Por otra parte, en la casa grande,
la tensión acumulada finalmente comienza a traducirse en acciones concretas. Andrés, decidido a no repetir los errores de su padre, da los primeros pasos para recuperar el control de la situación. Su enfoque es claro, directo, sin rodeos. No hay espacio para negociaciones ambiguas ni para estrategias que dependan de la buena fe de otros. Ha comprendido que el mundo en el que se mueve exige firmeza, incluso cuando eso implica enfrentarse a quienes antes consideraba aliados. Damián, por su parte, observa ese cambio con una mezcla de resignación y orgullo. Sabe que ha perdido parte de su autoridad, pero también reconoce que su hijo representa una posibilidad de redención para todo lo que él no supo proteger. Esa dinámica, aunque dolorosa, establece un nuevo equilibrio, uno en el que el poder deja de estar concentrado en una sola figura y comienza a redistribuirse de manera más consciente. Mientras tanto, Gabriel se enfrenta a las consecuencias de sus propias decisiones. Su apuesta por París sigue en pie, pero ya no tiene el mismo brillo que antes. Las tensiones acumuladas, las amenazas lanzadas, todo empieza a volverse en su contra. Por primera vez, siente que no controla completamente el terreno que pisa. Y esa sensación, desconocida para él, lo incomoda profundamente. Intenta mantener la apariencia de seguridad, pero en su interior crece una inquietud que no logra acallar. Cuando finalmente comunica de manera definitiva su intención de marcharse, lo hace sin mirar atrás. No busca aprobación, ni comprensión, solo quiere avanzar, dejar atrás un entorno que ya no puede manejar como antes. Begoña recibe esa noticia con una serenidad que sorprende incluso a ella misma. No hay discusiones, ni intentos de retenerlo, solo una aceptación silenciosa de que ese camino ya no le pertenece. En ese momento, algo se cierra dentro de ella. No es solo el final de una relación, sino el final de una etapa en la que había depositado demasiadas expectativas en alguien que nunca fue quien creyó. Esa ruptura, aunque dolorosa, le abre una nueva posibilidad, la de reconstruirse desde sus propias decisiones, sin depender de las de otros. Y aunque el futuro es incierto, por primera vez en mucho tiempo, no le da miedo. En paralelo, la relación entre Marta y Fina encuentra un punto de inflexión distinto. Después de la tensión acumulada, ambas se enfrentan a la necesidad de redefinir lo que tienen. No desde la idealización, sino desde la realidad, reconociendo que el amor, en su caso, no será sencillo ni libre de conflictos. Pero también entendiendo que lo que sienten es lo suficientemente fuerte como para intentarlo. Ese reconocimiento no resuelve todos sus problemas, pero les da una base más sólida. Una que no depende de comparaciones ni de expectativas externas, sino de la voluntad de construir algo juntas. Finalmente, en el conjunto de la colonia, las piezas comienzan a reacomodarse. No hay una resolución clara, ni un cierre definitivo, pero sí una transformación evidente. Nieves ha perdido a sus hijos, pero ha ganado una verdad que ya no puede negar. Salva ha perdido su refugio, pero ha empezado a enfrentarse a sí mismo. Gabriel se marcha con sus ambiciones intactas, pero con una vulnerabilidad nueva. Begoña se queda, pero desde un lugar distinto. Y en ese entramado de pérdidas y decisiones, queda una certeza compartida. Nada volverá a ser como antes. Porque cuando la verdad sale a la luz, no solo destruye lo que era falso. También obliga a construir algo nuevo sobre sus ruinas.